Ellen, al acercarse a sus 56 cumpleaños, reflexiona sobre el camino de resiliencia y fortaleza que siguió después de la pérdida de su amado esposo por cáncer, hace 5 años. Aunque el dolor de su ausencia fue profundo, poco a poco se fue acostumbrando a la soledad de su vida sin él. Su esposo, un hombre de negocios exitoso, siempre había sido una fuente constante de apoyo. Su historia de amor, que comenzó inesperadamente a través de un amigo en común, floreció en una vida llena de alegría compartida. Criaron a su hijo, Kevin, cuando Ellen tenía 24 años, y 6 años después llegó su hija, Laura. Un día, Ellen regresó a su casa y encontró su habitación inquietantemente impecable, pero completamente vacía. Su nuera, Kathleen, con una risa y sin ningún rastro de arrepentimiento, le explicó de manera casual que había limpiado la habitación para mejorar el hogar. Confusa, Ellen siguió su mirada hacia el jardín, donde vio sus pertenencias, incluida una pintura preciada de su difunto esposo, siendo devoradas por las llamas. Kathleen, con sus crueles palabras, llamó a Ellen una parásita, sugiriendo que ya no pertenecía a la casa. Devastada por la traición, Ellen decidió abandonar la casa que había sido su santuario. Sin embargo, a pesar del dolor abrumador, hizo un voto de no perdonar nunca a Kathleen y juró no olvidar el daño causado. Este momento decisivo llevó a Ellen a un nuevo rumbo, uno en el que se apoyaría en su fuerza interior y se aferraría a los recuerdos de su difunto esposo para seguir adelante. Como ama de casa dedicada, siempre había creído en el valor del trabajo duro, y mi esposo compartía esa creencia. Él reconocía mis esfuerzos, y juntos nos aseguramos de que nuestra familia estuviera financieramente segura. Pero la vida tiene una forma de lanzarnos desafíos inesperados. Un día, Kevin anunció que regresaría a casa por un corto descanso de su trabajo, y me alegró mucho la idea de verlo nuevamente. Pero cuando Kevin llegó con las simples palabras de «ya estoy en casa», me di cuenta rápidamente de mi descuido. Kathleen, su esposa, estaba con él. Mi relación con Kathleen siempre había sido difícil. A menudo me menospreciaba, haciendo comentarios mordaces incluso antes de su matrimonio, aunque la saludaba con una sonrisa educada. Su sonrisa arrogante me decía todo lo que necesitaba saber. Tenían la intención de quedarse a pasar la noche, aunque yo no sabía nada de ese plan. Su visita de 3 días me dejó emocionalmente agotada, y mi esperanza de un regreso pacífico a la normalidad comenzó a desvanecerse. Unas semanas después, Kevin tuvo una conversación conmigo que me alarmó. Me dijo con vacilación que Kathleen quería mudarse con nosotros. Ella decía que era por mi bienestar, pero no podía quitarme la sensación de que esto tenía más que ver con ella que conmigo. Kevin trató de tranquilizarme, diciendo que su relación estaba bien, aunque su tono sugería incertidumbre. No quería cargarlo con este problema, así que decidí hablar directamente con Kathleen. Esperaba que una negativa directa la hiciera retroceder. Esa noche, reflexioné sobre la posibilidad de vivir con Kathleen, recordando cómo había tratado nuestra casa como si la estuviera evaluando para su propio uso. Mi decisión fue clara: vivir con ella no era una opción. Necesitaba actuar rápidamente y con determinación. Al día siguiente, llamé a Kathleen para hablar sobre su propuesta. Ella estaba ansiosa, como si ya hubiera planeado nuestro futuro compartido. Cuando le dije que no estaba interesada en vivir juntas, hubo una pausa notable, y su sorpresa fue evidente. Ella sugirió que sería beneficioso para mí a medida que envejeciera, pero le aseguré que estaba perfectamente feliz por mi cuenta. Pensé que eso terminaría con el asunto, pero lamentablemente, la paz fue efímera. Unas semanas después, Kathleen llegó sin previo aviso con una nueva idea, un periodo de prueba para vivir juntas. Sin esperar mi consentimiento, comenzó a acomodarse, delineando su plan como si ya estuviera decidido. No pude evitar preguntarme si Kevin estaba siquiera al tanto de su último intento. Cuando la llamó frente a mí, él se disculpó por su actitud adelantada, sugiriendo un compromiso. Aceptar el periodo de prueba podría ayudar a Kathleen a darse cuenta de que no era viable. A regañadientes, acepté, sabiendo que la situación ya había ido demasiado lejos. Al principio, el arreglo parecía manejable, pero a medida que Kevin se absorbía más en su trabajo, las responsabilidades del hogar recaían completamente sobre mí. Con Kevin fuera en un viaje de negocios, la responsabilidad de manejar la vida diaria descansaba enteramente sobre mis hombros. Aunque tenía mis reservas, la nueva realidad estaba establecida, y me preparaba para los desafíos que me deparaba esta tensa convivencia. Tan pronto como Kevin se fue de viaje, el comportamiento de Kathleen cambió drásticamente, mostrando un lado de ella que nunca había visto antes. Durante una de nuestras comidas juntas, me criticó cruelmente mi cocina, comparándola con comida para perros mientras se reía con desdén. Su fachada de cortesía desapareció por completo.
Sus quejas se volvieron más frecuentes y triviales. Primero sobre la lavandería. Insistió en que lavara su ropa por separado, alegando que de lo contrario olería a vieja, y suspiró como si fuera una gran molestia. Luego, sin ofrecerse a ayudar con nada, anunció casualmente que se reuniría con amigos y salió de la casa, dejándome a cargo de todo. Llegué a mi límite cuando el comportamiento de Kathleen se volvió intolerable. Le advertí que hablaría con Kevin sobre sus acciones, con la esperanza de que eso la hiciera reconsiderar, pero Kathleen se mantuvo terca, diciéndome que se quedaba con nosotros por su bondad, una afirmación que me dejó perpleja, dada su actitud. Su desafío alcanzó su punto máximo cuando me arrojó un marco de foto, una foto de mi difunto esposo y yo, mostrando lo poco que le importaba cualquier cosa que no fuera ella misma. Después de eso, ya no pude contenerme. Kevin prometió que regresaría pronto para hablar de todo en detalle. A los 5 meses de esta convivencia cada vez más tensa, finalmente decidí hablar con Kevin sobre terminarla. Parecía no sorprenderse, aceptando de inmediato y confirmando que su regreso era inminente. Solo 5 días antes de que Kevin regresara a casa, ocurrió otro giro inesperado. Mi hija, Laura, llegó sin previo aviso. Su regreso repentino señalaba otro cambio en nuestras vidas ya turbulentas. Laura había regresado porque su matrimonio había terminado, su esposo le había sido infiel. Con todo sucediendo al mismo tiempo, rápidamente le ofrecí a Laura un lugar donde quedarse. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Dado lo que has pasado, le dije, aunque sentía la necesidad de ponerla el día en que Kevin regresó. Sin embargo, fue otra prueba. Kathleen me empujó groseramente al pasar por la puerta, continuando mostrando una falta total de respeto. Todos nos sentamos a cenar. Un momento raro de calma con Laura, quien había estado ausente tanto tiempo. Para mi sorpresa, Kathleen parecía estar de mejor humor, aunque bebió más de lo habitual. A pesar de nuestras advertencias de que estaba bebiendo demasiado, Kathleen insistió en que estaba bien e incluso me presionó para que me uniera a ella, a pesar de mi aversión al alcohol. A medida que avanzaba la noche, el comportamiento de Kathleen se volvía cada vez más errático debido a su embriaguez, y Laura finalmente la ayudó a acostarse, con Kathleen finalmente dormida. Los demás vimos una oportunidad para discutir el futuro de nuestra convivencia. Estábamos de acuerdo en que era momento de terminar su estancia con nosotros, una decisión que necesitaba el acuerdo de Kevin, ya que ella era su esposa. Esa conversación fue un punto de inflexión. Sabíamos que no sería fácil abordar la tensión que la presencia de Kathleen había creado, pero era necesario para el bienestar de nuestro hogar. También teníamos que considerar los sentimientos de Kevin y cómo esto impactaría su matrimonio. Era un delicado equilibrio entre mantener la unidad familiar y establecer límites, uno que me hizo darme cuenta de cuánto había permitido que la situación se descontrolara. Me senté en silencio, contemplando, incierta sobre el mejor curso de acción. Sentía como si estuviéramos todos atrapados en un punto muerto, incapaces de encontrar una forma de avanzar. Pasó el tiempo y la tensión se mantenía, hasta que finalmente Laura rompió el silencio con una pregunta que ninguno de nosotros había pensado en hacer. ¿Por qué Kathleen quería vivir con nosotros en primer lugar? Esa pregunta me dejó paralizada. A pesar de todo el malestar y la frustración que la presencia de Kathleen había causado, me di cuenta de que nunca le había preguntado directamente, ni a ella ni a Kevin, cuáles eran sus verdaderas intenciones. Cuando presioné a Kevin para obtener una respuesta, él solo pudo recordar que Kathleen había expresado vagamente preocupación por mi bienestar, aunque admitió que le resultaba difícil creer en su sinceridad. Especuló que tal vez Kathleen había estado mirando nuestra casa grande, una idea que parecía aún más plausible dadas sus acciones tanto antes como después de mudarse. Laura entonces sugirió un plan que no habíamos considerado antes. Era un poco audaz y no estaba segura de cómo me sentía respecto a sus implicaciones para mí, pero mientras lo pensaba, vi que podría ser el avance que necesitábamos para poner fin al punto muerto. Animados por la iniciativa de Laura, decidimos seguir adelante con el plan, manteniéndolo en secreto de Kathleen por el momento. 3 semanas después, estábamos listos. Aunque sabíamos que Kathleen podría rechazar nuestro enfoque, acordamos enfrentar el problema de frente, juntos. Establecimos una fecha, 3 días más tarde, para que nuestro plan se llevara a cabo. El día antes de que planeáramos enfrentar a Kathleen, le dije que saldría por unas horas, pero que regresaría por la tarde. Para mi sorpresa, ella respondió con una actitud alegre, casi demasiado alegre. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia, enfocándome en el próximo cambio en nuestra convivencia. Mi única preocupación era dejar a Kathleen sola en casa, dada la naturaleza sensible de la situación. Este era el momento que habíamos estado esperando, una oportunidad para finalmente abordar el elefante en la habitación y resolver la tensión de una vez por todas.
salí a encontrarme con una amiga que no veía desde hacía mucho, olvidando momentáneamente el peso de la situación en casa. Cuando regresé alrededor de las 7 p.m., me recibió Kathleen, la esposa de mi hijo, saliendo de mi habitación. De manera casual, afirmó que había limpiado la habitación por mí, una declaración aparentemente inocente, pero que inmediatamente levantó alarmas. Confusa, entré a mi cuarto y lo encontré completamente vacío. Kathleen, riendo sin ningún rastro de remordimiento, me dijo que lo había hecho por el bien de la casa. Mi corazón se hundió cuando seguí su mirada hacia el jardín y vi mis pertenencias, incluida una pintura preciada de mi difunto esposo, envueltas en llamas. El rostro de Kathleen se torció con malicia mientras me decía que estaba deshaciéndose del parásito. En ese momento, me quedó claro que sus intenciones ya no eran solo perturbar mi vida, se trataba de borrarme por completo. En ese instante, tomé la decisión de irme, no solo de la casa, sino del ambiente tóxico que ella había creado. Mientras me alejaba, sus últimas palabras, cuestionando si estaba bien con irme, resonaban en mi mente. La arrogancia en su voz era inconfundible, incluso sin ver su rostro. Inmediatamente llamé a Kevin y Laura, diciéndoles que me mudaría a la nueva casa antes de lo planeado. Era hora de un nuevo comienzo, libre del caos que Kathleen había traído a nuestras vidas. Esperaba reunirme con mi familia en un lugar donde finalmente pudiéramos tener paz y reconstruir. Mudarnos a la nueva casa trajo una sensación de alivio y anticipación por el futuro. Cuando Kevin y Laura llegaron, quedaron asombrados por el tamaño y la belleza del lugar, preguntando cómo había logrado encontrarlo. Les expliqué que había surgido a través de una conexión de su padre, un amigo que me había informado sobre la casa. Me recordaba a nuestra antigua casa, así que no dudé en hacerla nuestra. Mientras nos asentábamos y pasábamos tiempo juntos, la conversación se volvió más seria. Acordamos que era momento de compartir la nueva dirección con Kathleen, sabiendo que eventualmente lo descubriría y vendría a tocarnos la puerta, dada su persistente naturaleza. Al día siguiente de tomar la decisión, los mensajes y llamadas de Kathleen comenzaron a inundarnos. Unos días después, ella apareció en nuestra puerta, luciendo cansada y confundida. Con Kevin y Laura a mi lado, sentí una sensación de seguridad. La confusión de Kathleen era evidente mientras cuestionaba por qué habíamos elegido vivir en un lugar tan lujoso. Su pregunta nos llevó a la sala de estar, donde la tan esperada confrontación estaba a punto de suceder. Kathleen estaba visiblemente sorprendida por la magnitud de nuestra nueva vida, como si hubiera asumido que de alguna manera sería incluida en este nuevo capítulo. Su sonrisa se desvaneció cuando Laura dejó en claro que el arreglo de convivencia era solo para nosotros, sin espacio para ella. El shock en el rostro de Kathleen se profundizó mientras explicábamos los motivos de su exclusión, su descarado desdén por mis sentimientos y la destrucción de mis pertenencias más queridas. Cuando sugerimos que quizás había estado detrás de la casa o del dinero, el silencio de Kathleen habló por sí mismo, confirmó todo lo que habíamos sospechado pero no habíamos podido probar. Este fue un punto de inflexión para nosotros, reforzó nuestra decisión de dejarla atrás, enfocándonos en reconstruir nuestra familia en un lugar de paz, libre de la toxicidad que ella había traído. Mientras Kathleen se mantenía allí, cuestionando el lujo de nuestra nueva casa, parecía incrédula de que pudiéramos mantener tal estilo de vida sin depender de Kevin. Fue entonces cuando Kevin dejó las cosas claras, revelando algo que Kathleen claramente no había entendido. Durante todo el tiempo que vivió con nosotros, yo había cubierto todos los gastos del hogar. El asombro de Kathleen era palpable. Primero lo negó, luego intentó cambiar de táctica, sugiriendo que podríamos empezar de nuevo juntos en la nueva casa, que tal vez aún había espacio para la reconciliación. No pude evitar encontrarme divertida por su repentina cambio de corazón. Su intento por recuperar su favor fue tanto risible como triste. Con una firme pero suave presión sobre su mano, le dije sin rodeos que ella había sido la verdadera parásita, y que era hora de que reflexionara sobre sus propias acciones. La decisión de Kevin de ponerse de mi lado en ese momento fue poderosa. Los intentos desesperados de Kathleen por influir en él se desmoronaron al quedar claro que incluso su esposo ya no podía justificar su comportamiento. Cuando se enteró de que la casa, esta que había esperado compartir, estaba únicamente a mi nombre, su última esperanza se desvaneció. El estallido que siguió fue una furia de frustración y desesperación, tan intensa que no tuvimos más opción que llamar a las autoridades. Cuando la policía llegó y se la llevó, su mirada furiosa perduró, pero en ese momento, sentí una sensación abrumadora de alivio. La justicia, aunque pequeña, se había hecho, especialmente por los recuerdos de mi esposo que ella había desechado tan cruelmente. Aunque fue una experiencia difícil y sorprendente, era algo que tenía que suceder por el bien de la paz de nuestra familia. A partir de ese momento, los siguientes pasos recaían en Kevin.
pero por primera vez en meses, me sentí esperanzada. Junto a Laura, nos mantuvimos al lado de Kevin, listos para apoyarlo en las consecuencias del colapso de su matrimonio. El divorcio era inevitable, pero lejos de ser fácil, los arrebatos emocionales de Kathleen durante el proceso legal, sus lágrimas, sus protestas ruidosas, trataban de manipular el proceso. Sin embargo, Kevin se mantuvo firme, indiferente a sus actuaciones teatrales. Ver cómo intentaba influir en él fue tanto revelador como desgarrador, pero solo subrayó lo necesario que era para él seguir adelante con la separación. La determinación de Kevin fue un avance para todos nosotros. Sentí que finalmente comenzaba a ver a Kathleen por lo que realmente era. Su decisión de divorciarse fue recibida con mi aprobación silenciosa, un sentimiento compartido por el resto de la familia. Estábamos unidos en querer seguir adelante y dejar atrás el caos que Kathleen había sembrado. Cuando ella se quedó en silencio después de que el divorcio se finalizó, sentí como si un peso se hubiera levantado. Ese silencio, aunque ensordecedor, fue el comienzo de la paz que tanto necesitábamos. Después del divorcio, la situación de Kathleen se volvió difícil, sin empleo y ahora alejada de la familia. Se mudó de casa en casa de distintos amigos. Su decisión de convertirse en ama de casa la había dejado sin preparación para la realidad que ahora enfrentaba, sin habilidades profesionales ni empleo. Se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras nuestra familia se asentaba en este nuevo capítulo, le aseguré a Laura que nuestro hogar sería un refugio para ella, mientras lo necesitara. Aunque el pasado había dejado cicatrices, no nos había robado todo. El amor y los recuerdos de mi esposo seguían intactos, sin ser tocados por la turbulencia que había seguido. Juntos, con Kevin y Laura a mi lado, miramos hacia adelante, con esperanza por el futuro, listos para reconstruir y dar cada paso hacia adelante, y juntos,